Vamos a orar por esta gratitud que tiene nuestra hermana. Bendito Dios, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has coronado de favores y de misericordias, porque has saciado de bien nuestra boca, porque, Señor, tú diariamente nos bendices, nos amas, nos muestras tu amor. Diariamente, Señor, tú escuchas nuestras oraciones, nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque nos cuidas. Te alabo, Señor, porque tenemos este hermoso tiempo de estar juntos en tu nombre, porque tú eres la razón, el motivo por el cual nos reunimos, Señor. Tú eres la principal razón, Señor, eres el que nos motiva, Señor, el que nos insta a estar aquí, tu amor, tu gracia, Señor, la salvación que nos has dado, es lo que mueve nuestro corazón a estar contigo, Señor, a alabarte, glorificarte. En esta tarde te quiero dar gracias por la gratitud de tu hija Julia, porque le permitiste a su esposo cumplir un año más de vida. Y también ella te da gracias por los cuidados que has tenido para su hijo. Gracias, Señor, porque ciertamente tu gracia se ha manifestado, tu presencia en mi familia, en la vida de mi hermana. Te ruego, Señor, que mires su corazón y escuches y recibas la gratitud que tu hija con amor te expresa a ti, Señor, al único al cual debemos de darle gracias, porque solamente tú eres digno, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano Israel Salgado, porque también tú le das vida, salud, junto con su esposa para estar con nosotros y pones en su corazón el querer como el hacer, de compartirnos con nosotros lo que tú le has mostrado a través de tu palabra. Gracias por mi hermano René, por mi hermana Sara Rodríguez, por mi hermana Sarita González, por mi hermana Suri. Gracias, Señor, por mi hermana Amadita, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque estamos juntos, porque tenemos vida, porque estamos bien. Y a ti te agradecemos todo, Señor, porque de tu mano recibimos lo que tenemos. En esta tarde yo también te quiero pedir por todas las personas que están necesitadas, que están enfermas, todas las personas que están contagiadas de COVID, que están hospitalizadas, todas las personas que están, Señor, en sus hogares decaídos, Señor, que están, Padre, pues con alguna necesidad, Señor, con alguna preocupación, con alguna tristeza por la pérdida de algún familiar. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada persona y que si alguno de mis hermanos que están reunidos en este momento tienen alguna necesidad, alguna petición, alguna necesidad, Señor, te pido por tu amado Hijo Jesús que escuches el clamor de su corazón y que contestes y proveas conforme a tu bendita voluntad, porque tú conoces de qué tenemos necesidad, Señor. Solamente tú lo sabes. Ayúdanos y te ruego que tú suplas y tú respondas como tú quieras, Señor. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 18 al 25. Génesis 2 del 18 al 25. Le voy a pedir a mi hermana Suri si fuera tan amable de dirigir esta lectura, por favor, o de leer. Es Génesis 2, del 18 al 24, hermana. Al 25, hermana, por favor. Ok. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo se había de llamar. Y todo lo que llamó Adán a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ahora, antes de escuchar el mensaje, vamos a cantar el himno 494 y con esto nos vamos a preparar también, ya que el día de hoy el tema va a ser acerca de la mujer, acerca de la feminidad bíblica. Entonces vamos a cantar el himno número 494. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en gratos solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor noble unión. Trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Amén. Ahora sí le damos el lugar a nuestro hermano Israel Salgado con el tema de hoy, que es la feminidad bíblica. Adelante, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga. No sé si me escuchan bien. Amén, hermano. Sí, hermano, le escuchamos bien. Gracias, hermana. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes, compartiendo estas verdades bíblicas. La familia del Señor. Ese es un gran privilegio, y es algo tan bonito que, a pesar de que pues no nos conocemos, bueno, con algunos no nos conocemos personalmente, pero es hermoso saber que somos familia, la familia de la fe, esa familia tan grande
que tiene el Señor. Y pues vamos a compartir el día de hoy sobre la feminidad bíblica. Yo creo que es algo tan importante y que está siendo tan atacado el día de hoy. Creo que hemos sido testigos de lo que sucede cada 8 de marzo o los últimos años. Vemos que las mujeres salen a las calles y van cubiertos el rostro, van con martillos, van con spray de pintura y hacen realmente algo bastante caótico, ¿no? Van haciendo desórdenes ahí en las calles, y todo eso enarbolando una bandera en favor de la mujer. Es triste, es lamentable, pero pues eso es lo que está sucediendo. Por eso es importante que nosotros como iglesia tengamos una respuesta para ese sector. No estamos a favor nosotros como iglesia de ese feminismo, como se le ha llamado, feminismo radical. No estamos tampoco a favor de que la mujer sea oprimida o sea discriminada. Por eso nosotros presentamos como respuesta el Evangelio. Esa es la respuesta que la iglesia, que Dios nos ha dado a nosotros para todos estos conflictos sociales y estos conflictos entre hombres y mujeres. La respuesta de nuestro Dios pues es el Evangelio. Voy a compartir la diapositiva, hermanos, para que podamos ir apoyando lo que estamos comentando con estas imágenes. Bien, como se ha dicho, el tema, veo a una familia reunida ahí, me da mucho gusto ver a mi hermano, me supongo que es mi hermano René, con 4 mujeres ahí reunidas. Es un gusto, Dios les bendiga. Bien, creo que no se compartió mi pantalla, déjenme ver. Creo que tengo que ir, ahí está. No sé si se ve la pantalla, nanas, hermanos. Sí se ve, hermano. Gracias, hermano, gracias. Bien, voy a quitar este cuadro para que no estorbe. Bien, el tema que vamos a ver, como usted decía, es la feminidad bíblica. Y desde el primer tema veíamos que tanto el hombre como la mujer están reflejando la imagen de Dios, y cada uno la refleja de acuerdo a cómo Dios la diseñó. El varón refleja el poder, la fuerza, el liderazgo, la provisión, la protección, que estos son aspectos que están en el carácter de Dios. Vamos a ver cómo la mujer puede reflejar la imagen de Dios desde la feminidad. No se espera, obviamente, que la mujer refleje la imagen de Dios con los mismos atributos que el varón, porque Dios los hizo diferentes. Dice Génesis que Dios creó varón y hembra. Y a cada uno de ellos, o a cada uno de nosotros, nos dio diferentes atributos, pero que están reflejando la imagen de Dios. Entonces vamos a ver cómo la feminidad bíblica refleja esta imagen de nuestro Dios. Pero pues vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que está sucediendo, lo que yo les decía, lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, una de las cosas que nosotros vemos que es producto del pecado, del primer pecado que entró en el mundo, y que ha dado como resultado una feminidad en crisis. Lo veíamos un poquito la semana pasada también, como Eva no respeta el liderazgo de Adán. Lo vuelvo a mencionar. Vemos que es Eva la que entabla esta conversación con la serpiente, con Satanás. Es Eva la que de manera personal toma la iniciativa de comer de este fruto. Y vemos entonces que ese liderazgo de Adán es socavado por la iniciativa de Eva. Esto pudiera tal vez parecer no tan grave, no tan importante, pero realmente fue algo que trajo un desorden
en el huerto del Edén y obviamente también en toda la humanidad. Algo que a veces he escuchado que causa conflicto es este pasaje de Génesis 3:16. Después de que en Génesis 3:15 se habla acerca de que Dios pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, Dios habla acerca de esto que sucedería con el hombre y la mujer. Y este versículo que dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. De este pasaje han hecho varias teorías, le han dado diferentes connotaciones, y a veces no nos queda muy claro qué es lo que está diciendo esto de que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Gracias a Dios, porque más adelante tenemos la misma expresión, la misma idea, pero en el caso de Caín con su pecado. Voy a leer el texto, dice así: si bien hicieres, Dios le está hablando a Caín de cuando se descubre el pecado que él ha cometido de asesinato hacia su hermano. Y entonces Dios le habla a Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que si ustedes se dan cuenta, es muy parecido, muy parecido esas dos expresiones, y están enmarcadas en otro color para que veamos esto, y esto nos ayuda a poder entender bien lo que Dios quiso decir cuando le dijo esto a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 4:7 podemos ver a qué se está refiriendo Dios. Dice: el pecado, le está hablando a Caín, le dice: el pecado está a la puerta, es decir, el pecado va a estar ahí acechándote. Pero dice Dios: con todo esto, a ti será su deseo, como queriendo decir, ¿sabes qué? El pecado va a estar a la puerta, te va a estar acechando, porque va a querer apoderarse de ti. Pero Dios le dice a Caín: pero tú te enseñorearás de él, es decir, tú vas a tener que controlar ese deseo, vas a tener que gobernar ese deseo, ese pecado que te va a estar acechando. Entonces, nos vamos ahora nosotros al tema de Génesis, y entonces vemos que lo que Dios está diciéndole a Eva es que Eva a veces incluso se le ha querido dar una connotación sexual a esto, ¿no? De tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Incluso han llegado a decir que aunque la mujer tenga ganas de estar con el marido, solamente será cuando el marido lo desee. Esa no es la interpretación correcta. Lo que Dios está diciendo es que va a haber así como lo hubo en un principio, el deseo de que la mujer tome la iniciativa, que la mujer se quiera ejercer el liderazgo y gobernar. Dice, eso es lo que va a suceder. La mujer va a querer estar gobernando al marido, pero, dice Dios, pero el marido tendrá que seguir manteniendo su liderazgo, él tendrá que seguir conservando su gobierno, su liderazgo, porque a él se le dio. Entonces habla obviamente de que habría un deseo constante o un impulso constante de la mujer de tomar el liderazgo, pero que el varón deberá no soltar ese liderazgo, sino tendrá que mantenerse siendo el líder en el matrimonio. Y yo creo que esto nos hace ver precisamente que a lo largo de estos años nosotros hemos visto cómo realmente ese conflicto, insisto, que sucedió desde que Eva ejerce esa iniciativa, ese liderazgo, bueno, pues es lo que ha venido sucediendo también
vemos, ¿se acuerdan cuando Dios promete un hijo a Abraham? Y como Abraham y Sara no veían que eso se llevase a cabo, ¿se acuerdan, hermanos y hermanas, quién toma la iniciativa para solucionar ese aparente conflicto? Pues es Sara la que idea nuevamente a Abraham. Lo vemos que él se deja llevar, que él se vuelve pasivo, y es Sara la que toma la iniciativa. Entonces vemos que esto es algo que se viene dando desde mucho tiempo. Ahora, hermanas, antes de que saquen conclusiones, no crean que estoy diciendo ahora que el marido es el que debe de someter a la mujer, porque no es eso lo que Dios dice en su palabra. Entonces, solamente aclaro para que no vayan a pensar que estoy diciendo eso, y ahorita vamos a abundar un poquito más sobre este aspecto. Pero el fallo en la feminidad actualmente se manifiesta de dos maneras. Una es por medio del feminismo, como ya lo hemos visto, este feminismo radical, este feminismo agresivo, y otro es el chantaje. Son dos aspectos de el fallo en la feminidad. Por un lado tenemos una versión en cuanto al feminismo. El feminismo es una versión popular de la masculinidad, o yo diría más bien del machismo. La mujer quiere ser independiente del varón, la mujer quiere estar empoderada. Esta es una palabrita muy típica de estos días, donde se habla del empoderamiento de la mujer. Y bueno, hay un tipo de empoderamiento que es correcto, que es el empoderamiento en el Espíritu Santo, pero obviamente no es ese el empoderamiento del que se habla hoy, sino que se habla de un empoderamiento en base a una independencia del varón, donde la mujer dice: yo no necesito de un varón para vivir, para mi sustento. Hay un enfoque en ellas mismas. Por lo regular se presenta estas mujeres empoderadas muy parecidas a un hombre, ¿sí? Hasta incluso actuando como hombres. Realmente ese feminismo se quiere parecer mucho a los hombres, y es algo muy curioso, porque es algo que ellas detestan, la masculinidad, y sin embargo quieren parecerse cada vez más a los varones. La otra versión de la feminidad o del feminismo es muy parecida a lo que se nos describe en Proverbios 7, donde la mujer utiliza su cuerpo para empoderarse, donde la mujer va a utilizar su cuerpo para poder llevar a cabo lo que ella desea. Entonces, también es una manera de reflejar muy mal, o realmente no se está reflejando la feminidad bíblica, sino que se está reflejando obviamente un fallo en esa feminidad. Y a veces otras versiones son una mezcla de estas dos, ¿no? Son una mezcla de esta mujer independiente mezclado con un poquito de chantaje o de utilizar su cuerpo para poder lograr estas cosas. Esto obviamente es lo que Dios no planeó, lo que Él no ideó cuando creó a la mujer. Por lo tanto, vemos que el liderazgo bíblico está bajo ataque. Creo que esto también lo veíamos la semana pasada. Le hacíamos la pregunta: ¿por qué la serpiente no fue primero con Eva y no con Adán? Que Adán era el líder. Y les decía yo la semana pasada que se dice, ¿no?, que si cae la cabeza, pues obviamente todo lo demás cae. Pero Satanás es astuto, y Satanás lo que buscaba era causar el mayor daño posible. No solamente quería que Adán y Eva se rebelaran contra Dios, sino que quería también hacer dudar al hombre y a la mujer de la bondad de Dios, pero también quería atacar el liderazgo de Adán. Y como dice el párrafo, ¿no?, usando lo que Adán amaba. Esto, hermanos, no nos debe de caber duda.
Adán amaba a su esposa, amaba a Eva. Y es precisamente por eso que Adán cae. Si ustedes revisan en Génesis, cuando Dios habla con Adán, Dios le dice, déjenme leer, dice Génesis, dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Vemos que, pues, Adán amaba a Eva, y es por este amor que Adán tenía por Eva que él sucumbió a esta propuesta de Eva de comer de este fruto. Entonces, pues obviamente Satanás logró lo que él se había propuesto, aunque, hermanos, es importante aclarar que esto no tomó por sorpresa a Dios. El pecado de Adán y Eva no tomó por sorpresa a Dios. De hecho, Dios ya lo esperaba, y por eso Dios había provisto un plan de redención a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos visto que este liderazgo bajo ataque se vivió desde el Génesis y lo seguimos viviendo nosotros hasta el día de hoy. Pero vamos a ir ahora a cuál es el modelo bíblico, cuál fue lo que Dios ideó, lo que Dios planeó para la mujer originalmente. Y nosotros regresamos a Génesis nuevamente en lo que leímos cuando Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, y Dios toma cartas en el asunto. Y vemos cómo Dios le dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta es la respuesta de Dios, este es el plan de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré una ayuda idónea. Hermanos, nuevamente les invito a que si tienen alguna duda o alguna pregunta, ustedes pueden abrir sus micrófonos y con toda confianza pueden preguntar. Bien, ayuda idónea. A veces esta palabra de ayuda puede causar un poquito de incomodidad en algunas mujeres. Como ayuda idónea, una de las tareas de la mujer que la mujer ejecuta de manera perfecta es la de ser un agente de influencia y de colaboración especial. Dentro de la Trinidad, nosotros creemos en un Dios trino, tres personas, un solo Dios, tres personas que son iguales en esencia, en su ser son iguales, y un solo Dios. Pero también vemos que dentro de la Trinidad, en el plan de redención, cada una de estas tres personas de la Trinidad toman una función diferente. Y en cuanto a la función para nuestra redención, sí vemos que hay diferencias, pero nosotros creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son de la misma esencia. No es que el Espíritu Santo sea inferior, porque no es así, pero vemos que sí hay funciones diferentes. Entonces, dice el siguiente párrafo, dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo es denominado el ayudador, el consolador o el intercesor. Una función que la mujer ejerce con excelencia. Pues vemos que la mujer está reflejando un carácter o uno de los atributos de Dios, el ser ayudador. Así como el hombre a través de la fuerza del liderazgo está reflejando la imagen de Dios, la mujer a través de esta cualidad de ser ayudadora está reflejando también el carácter de Dios. Por lo tanto, la mujer no tiene nada, absolutamente nada, por qué sentirse inferior por ser ayuda. A veces se puede llegar a pensar que no, el liderazgo es importante y es lo más sobresaliente. Ser ayuda
no lo es tanto. Nosotros no debemos pensar así, hermanos, porque la mujer, al ser ayudadora o al ser ayuda idónea, lo que está haciendo es reflejar el carácter de Dios, en ser ayudador. Así que, hermanas, no crean que ser ayudador es cualquier cosa. Ustedes están reflejando el carácter de Dios con ese aspecto, el ser ayudadoras. Y hay por ahí una imagen donde vemos que hay un niño que está como que molesto o triste. Y está una niñita por ahí que se acerca a preguntar qué tiene, ¿no? Esto lo vamos a ver muy, muy común en las mujeres. Mi esposa, que es maestra de preescolar, ella se ha dado cuenta precisamente de eso cuando los niños llegan al jardín y es inicio de ciclo. Ya saben que al inicio de ciclo los niños lloran mucho, no quieren quedarse, se quedan llorando, están tristes. Y ella se ha dado cuenta perfectamente de eso, de que son las niñas las que se acercan a los niños para consolarlos, para hacerlos sentir bien, para sacarlos de su encierro, los invitan a jugar o se sientan a platicar con ellos. Y esto es así, hermanos, porque así fueron diseñadas las mujeres. Y por eso dice en esa parte final, una función que la mujer ejerce con excelencia. Nosotros, lo que yo les decía, la Trinidad o el Dios Trino está formado, o son tres personas en un solo Dios, pero cada uno de ellos tiene una función diferente. La primera carta de Pedro nos dice que nosotros somos elegidos por el Padre, somos rociados con la sangre de Jesucristo para ser perdonados y somos santificados por el Espíritu Santo. Si ustedes pueden notar ahí, hay tres funciones diferentes, pero el Dios es el mismo. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermanos. Los roles o las funciones no es igual al valor. Nosotros estamos a veces muy acostumbrados a que de acuerdo a la función que yo tengo va a ser mi valor. Si, por ejemplo, yo soy el gerente en una empresa, entonces acostumbramos a que, no, él es la persona más importante y por lo tanto porque él está ejerciendo liderazgo, entonces su valor es muchísimo mayor. La persona que tal vez es el vigilante o la persona que se encarga de la limpieza, esa persona no es importante porque no tiene una función sobresaliente en la empresa. Y lo cierto es que no es así. La función no determina el valor. Y esto es algo que nos tiene que quedar a nosotros muy, muy claros. Por ejemplo, en el hogar, pues tenemos al papá, el papá es el líder, tenemos la mamá, que es la ayudadora, y tenemos a los hijos que están sometidos a la autoridad de los padres. Yo preguntaría, ¿cuál de los tres tiene más valor? Obviamente, hermanos, ninguno de los tres ejerce o tiene un valor por encima del otro. Los tres son igualmente valiosos porque los tres son parte de la familia, son seres humanos y pertenecen a la familia. Pero sí vemos diferencias en cuanto a las funciones. El padre es el que se encarga de liderar, de proveer. La mujer es la que se encarga de ayudar que todo esté funcionando bien dentro de la casa. Hermanos varones, cuando la mujer tiene que salir y nos quedamos solos, nos damos cuenta de cuánta falta nos hace la mano de la esposa en la casa. Entonces, hay funciones que son diferentes, pero función no es sinónimo de valor. Y lo vemos nuevamente en el ejemplo de Dios. Dios el Padre nos elige, Dios el Padre envía a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Dios envía a su Hijo. Después, ¿qué hace? Jesús dice, voy a enviar a mi Espíritu, voy a enviar al Espíritu Santo. Y luego dice que el Espíritu Santo no viene a testificar de sí mismo, sino que viene a testificar
de Jesucristo. Y pareciera que nosotros ahí encontramos, bueno, no pareciera, encontramos diferentes funciones, pero según nos dice la teología, los tres son Dios y ninguno tiene mayor valor que otro. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos y hermanas, que el rol o la función que Dios ha determinado que el hombre y la mujer desempeñen no implica que sea uno más valioso que el otro. Los dos están reflejando la imagen de Dios, los dos son iguales en cuanto a dignidad delante de Dios, pero sí hay diferencias en las funciones. Y la función que yo ejerza no me hace más valioso, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos bien, hermanos, hermanas. Ok, tomar eso como un sí, que digo que todo va bien. Bien, vamos a ver un poquito sobre estas dos palabritas de ayuda idónea. La palabra ayuda viene del hebreo eser. Esta palabra aparece 21 veces en la Biblia y 19 veces se usa para referirse a Dios como nuestro ayudador. Y yo les decía, ser ayuda no es denigrante ni un valor menos valioso. Nosotros no podemos decir que Dios es nuestro ayudador y que como Dios es nuestro ayudador, entonces Dios es menos valioso o ese rasgo de Dios, ese carácter de Dios como ayudador, lo hace de menos valor. Por supuesto que no. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin Dios como nuestro ayudador? Y después tenemos la palabra idónea, que es la palabra kenegdo. ¿Qué significa kenegdo? Parte opuesta, contraparte, como en un espejo. Entonces, eso nos habla de una igualdad diferente. A lo mejor esto puede parecer un poquito contradictorio, pero esa es la idea, una igualdad, pero diferente. Es decir, Adán y Eva son iguales, pero son diferentes. Y también nos da la idea de que es complementario, por eso dice que es como estar en un espejo. Hay algunas versiones, incluso las versiones que están hechas para los hebreos, la versión dice ayuda contraria, porque tiene esta idea, la contraria no de que van a estar en conflicto, sino contraria tiene la idea de complementaria, ¿sí? Entonces, podemos ver que los varones necesitan ayuda para desempeñar su liderazgo como Dios lo planeó. Dios diseñó que el varón ejerciera un liderazgo, pero también Dios diseñó que el hombre no puede ejercer ese liderazgo solo, necesita ayuda, la ayuda de su mujer. Como Dios hizo a la mujer a su imagen y semejanza, nosotros deberíamos ser capaces de identificar dicha ternura en él. Y bueno, así se puede ver en el pasaje de Mateo 23:37, cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y hay otros pasajes, hermanos. 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. En este pasaje Pablo está citando la ternura de Cristo. Y bueno, la mujer también posee una ternura natural para con su familia. Y vemos que este es un rasgo que también es propio de Dios. Y la mujer, cuando está mostrando esa ternura, ese cuidado, ese cariño por su familia, está reflejando el carácter, está reflejando la imagen de Dios. Ahora fíjense, Cristo tiene esta cualidad de ternura.
Ahora, el varón también puede reflejar, hermanos, la ternura, pero la mujer, Dios le ha concedido, digamos, por ahí, como que una dotación especial de ternura, para que refleje, obviamente, la ternura de Dios. Y eso es algo de lo que las mujeres también pueden sentirse muy honradas, de poder reflejar esa parte tierna de nuestro Dios. Vamos ahora a pasar a un tema también un poquito complicado para nuestras, para la actualidad, lo que nosotros estamos viviendo, porque hay una palabrita que causa también mucha polémica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Esa palabra es sumisión. La palabra sometidas, ¿se acuerdan? Dios le da ese mandamiento a la mujer en Efesios, lo vemos un poquito más claro, Efesios 5, donde se le dice a la mujer que ella deberá estar sujeta a su marido, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es algo que se repite también en Colosenses, que se repite en Primera de Pedro. Se habla acerca de esto. El mandamiento para la mujer es que ella debe de someterse y sujetarse a su marido. Y yo sé que el día de hoy, como en días, como en épocas pasadas, esto puede llegar a malinterpretarse. Por eso es importante que nosotros veamos esta palabra y este rasgo con mucho cuidado. La palabra, dice, se usa o se usaba para referirse a un soldado que estaba bajo la autoridad de una persona de rango más alto. El apóstol Pablo la utiliza 23 veces en sus cartas y siempre lo hace en referencia al orden, ¿sí? Todas nuestras relaciones, ya sea en la iglesia, la escuela, nuestro país o la sociedad en general, deben tener cierto orden y por lo tanto nosotros tenemos que someternos a ese orden. Y como dice ahí, someterse significa estar bajo autoridad. Y más adelantito vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Antes de la caída del hombre y la mujer, los roles eran bien aceptados por el hombre y la mujer y era fácil cumplir con ellos. Es decir, antes de la caída a Adán no le parecía gravoso ser líder. Adán ejercía un liderazgo correcto. Eva ejercía bien esa sumisión, era ayuda idónea de Adán. Después de la caída, con la entrada del pecado, los roles ya son vistos como una carga, como algo pesado. Por eso veíamos, ¿se acuerdan en un principio, cómo Eva dice Dios, Eva, vas a querer usurpar el liderazgo de tu marido, pero tu marido tiene que mantenerse firme en su liderazgo, porque después de la caída estos roles ya no son vistos como algo bueno, sino que ya son vistos como una carga. Ya la mujer no quiere ser ayuda idónea, la mujer quiere ser líder, y el varón ya no le apetece ser líder, sino que él quiere ser la ayuda idónea. Y todo esto obviamente es un desorden. Pero bendito Dios, porque en Cristo se empieza a recuperar la visión correcta de los roles asignados por Dios. Y obviamente, hermanos y hermanas, esta es una lucha diaria. Nosotros tenemos que ir como el salmón contra la corriente. Vamos nadando contra la corriente, porque todo lo que el mundo nos está queriendo enseñar es lo contrario. Y de repente cuando una mujer, cuando un hogar ejerce el liderazgo bíblico, el varón es el líder, la mujer es la ayuda idónea, la mujer está sujeta al marido, el marido vela por la familia. No va a faltar quien diga, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no cambia?
¿Por qué no puedes ser tú la que salga a trabajar? ¿Y por qué no puede ser él el que se quede a atender la casa y todas las cuestiones del hogar? Siempre va a haber personas que van a estar abogando por esto, o van a querer meterle a la mujer esta idea del empoderamiento, donde no, tú puedes tomar las riendas de tu vida, tú no necesitas a un hombre para estar completa. Incluso he escuchado padres que dicen, no, yo quiero que mi hija estudie y tenga una profesión para que no dependa de ningún hombre. Todo eso, hermanos, cuando conocen cómo es el liderazgo bíblico y cuando lo ven personificado en un matrimonio, pues hasta dicen, no, ellos son muy raros, como que están viviendo en el siglo pasado, ¿no? Les parece algo raro, porque realmente el cristiano vive contraculturalmente. Les decía yo, como el salmón, vamos contra la corriente de este mundo, y Dios nos ayuda a mantenernos también luchando contra esta corriente. No sé si hasta aquí, hermanos, vamos bien, o hay alguna pregunta. Ok, bien. La esposa que se somete sabe que sin ella el hombre está incompleto. Ella reconoce el papel clave que tiene en el hogar y al mismo tiempo sabe que no es independiente de su esposo. Por lo tanto, no actúa de manera independiente ni da pasos antes que su marido. Eso es algo bien importante. La mujer sabe que su esposo, su liderazgo está incompleto cuando ella no está ejerciendo esa ayuda idónea que el Señor le ha llamado en su hogar. Algo también que se les ha enseñado a las mujeres y se les está enseñando es que ella no tiene por qué someterse a su marido. Ella incluso puede rebelarse en contra de la autoridad de su marido. Pero, ¿por qué? Porque dicen, porque está mal, es que no te puedes dejar someter, no te puedes dejar humillar, porque consideran que esa actitud de la mujer de respetar la autoridad del marido es humillante. Sin embargo, esas mismas mujeres son las que le dicen a la otra mujer o a otras mujeres, pues que se tiene que someter a la autoridad de su jefe o su patrón. ¿Sí? Entonces, hay una contradicción, ¿no? No se quieren someter o no quieren aceptar la autoridad del marido, pero de buena gana sí aceptan la autoridad de un jefe. Entonces, puede llegar a ser contradictorio en este aspecto. La esposa está llamada a sujetarse a la autoridad del esposo porque el marido es cabeza de la mujer, lo dice Efesios, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Cuál es la razón por la cual la mujer debe aceptar la autoridad del esposo? Bueno, porque ese es el ejemplo que Cristo nos ha dejado en su relación con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y como esa relación de Cristo y la iglesia está ejemplificado en el matrimonio, entonces el marido es la cabeza o la autoridad de la esposa. Vemos que la iglesia no se gobierna a sí misma. La iglesia le pertenece a Cristo y por lo tanto la iglesia es gobernada por Cristo y se somete a la autoridad de Cristo. Y esto es algo, hermanos, que toda la Biblia nos habla acerca de esto. Entonces, de la misma manera, la mujer no se gobierna a sí misma o a sí misma dentro del hogar. Ella debe someterse a su esposo o dicho de otra manera, ella debe de aceptar la autoridad del esposo porque ese es el rol que Dios le dio. ¿Cuál es el modelo para la sumisión? El modelo nuevamente es Cristo. Así como el modelo para el liderazgo que veíamos la semana pasada, el modelo de liderazgo es Cristo
Y a veces nosotros los varones, si tal vez venimos de algún hogar en donde el padre ejerció un liderazgo violento, a veces nosotros podríamos como excusa, como justificación para un mal liderazgo, decir, bueno, es que yo así aprendí de mi papá, ¿sí? Y con eso nosotros queremos justificar nuestra falta de liderazgo o queremos justificar nuestro liderazgo violento. Así me criaron, así yo vi de mi papá y pues eso es lo que yo estoy repitiendo. Bueno, en Cristo, cuando ese varón, ese líder está ahora en Cristo, ya no puede utilizar eso como excusa. ¿Por qué? Porque el modelo que nosotros tenemos como de liderazgo no es el modelo de nuestros padres. El modelo que nosotros tenemos es el modelo de Cristo. Si nuestros padres fueron cristianos y nos educaron bien, bueno, bendito Dios, porque tenemos un doble ejemplo, el ejemplo de Cristo en la Biblia y además el ejemplo de nuestros padres. Pero si mi padre no fue cristiano y me educó de una manera, bueno, yo tengo que desechar ese liderazgo que no es bíblico y tomar el modelo de Cristo. Lo mismo con la mujer. La mujer puede decir, no, pues es que en mi casa yo siempre vi esto, que mi mamá era la que mandaba, mi mamá era la que tenía la última palabra, así que pues yo quiero reproducir ese modelo femenino en mi casa. Bueno, si ya estás en Cristo, la mujer que ya está en Cristo, no debe reproducir ese mismo modelo. ¿Por qué? Porque ella tiene un modelo de sumisión y ese modelo lo encontramos también en Cristo. Las esposas deben saber que Dios ha puesto una autoridad sobre ellas. Esa autoridad es su esposo. En respuesta, la mujer debe estar sujeta a ese orden que Dios ha establecido. En 1 Corintios 11:3 nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Vemos ahí cómo el Hijo se somete al Padre. Y nuevamente recordemos, hermanos, que Cristo es Dios, el Padre es Dios. Sin embargo, Cristo ejerce la función de siervo. Por eso se acuerdan lo que dice Filipenses, el cual siendo igual a Dios, dice, no se aferró a ser igual a Dios o no, bueno, déjenme leerlo porque me estoy desviando. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que luego que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros sabemos que Cristo es Dios y que Cristo es igual en valor, en esencia, en atributos al Padre. Pero sin embargo, aquí vemos a Jesús en su condición de siervo, sometido al Padre. Ese es el ejemplo y es un sometimiento voluntario. El modelo de la mujer para la sumisión es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. No sé, hermanas, ¿vamos bien? Ok, a lo mejor las preguntas vienen al final. Bien, como este es un tema... Adelante, hermana, adelante. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, sí le escucho. Ok. Sí, hermano. Lo que pasa es que, bueno, yo veo aquí que dice la palabra de Dios, mujeres están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Mi pregunta es, por ejemplo, hay maridos que se pudiera decir no están en lo correcto. Entonces, el hecho de que no estén en lo correcto, o sea, ahí dice
al marido, pero como al Señor, o sea, obedeciendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Si me estoy sometiendo a mi esposo, me estoy sometiendo al Señor, pero no puedo yo obedecer algo o acostumbrarme a algo que Dios no está aprobando en lo que se está haciendo en mi matrimonio. Claro. Entonces, pues he estado, hace tiempo ya tengo leyendo algunos libros y comentarios. Sí. Que, bueno, o sea, tiene uno que someterse en lo que Dios manda. Sí. Se puede someter uno en lo que Dios no está ordenando, lo que Dios no aprueba, porque entonces no se está uno sometiendo al Señor, está uno prefiriendo obedecer antes al hombre que a Dios. Claro. Cuando, por ejemplo, no sé si usted o vio la historia de un pastor, y este pastor la tenía a la esposa pues sometidísima con este versículo, y de tal manera que hasta en su alcoba como marido y mujer la sometía y la obligaba a hacer cosas que no eran correctas. Entonces, pues esta persona tuvo un gran problema, se acumuló y bueno, terminó en una tragedia su vida. Entonces, esa es mi duda, hermano. O sea, sí, es cierto. Obviamente dice la Biblia que como la iglesia a Cristo, pero Cristo jamás y nunca va a dar una orden que esté en contra de su voluntad. Nunca va a dar una orden descabellada, absurda y fuera de lo que se debe de hacer. O sea, la iglesia de Cristo, a pesar de que, pues en medio de nuestras, la que es de nuestra desobediencia, ¿verdad? Pues no nos sometemos, deberíamos de hacerla, pero dice así como la iglesia a Cristo, pero pues no se puede comparar Cristo a un hombre, o sea, un ser humano, que pues el ser humano sí puede cometer errores, así como nosotros también. Puede querer que se someta a una persona simplemente a sus caprichos o porque yo soy el hombre, y entonces ahí la mujer, ¿cómo debe de responder? Cuando el hombre está teniendo un liderazgo equivocado, o sea, que no es conforme lo que Dios está estableciendo en su palabra. Sí, Simara, gracias. Y yo sé obviamente que esa es también la pregunta que muchas mujeres tienen con respecto a la sumisión. ¿Me tengo que someter a mi esposo absolutamente en todo? Bueno, la respuesta es no. Por eso yo creo que la clave está allí, de que las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor. Eso es realmente lo que nos ayuda, o lo que ayuda a la mujer a entender hasta dónde puede llegar la sumisión de la esposa. Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 19, cuando los líderes religiosos han encarcelado a Pedro y a Juan porque están predicando el evangelio, porque han sanado a un paralítico, y no quieren que esta doctrina o esta herejía, como ellos le llamaban, no quieren que se siga propagando, le prohíben o les dicen que los van a dejar en libertad. Bueno, voy a leer, dice el versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, ellos eran los líderes religiosos. Los discípulos debían someterse a esa autoridad. Ellos debían de ser respetuosos de la autoridad que Dios había puesto allí, una autoridad corrupta, es verdad, una autoridad que no ejercía bien su liderazgo, pero a fin de cuentas era la autoridad que Dios había permitido en ese momento. Sin embargo, cuando ellos son amenazados para que no obedezcan a Dios, sino que obedezcan al hombre,
Pedro y Juan responden sabiamente y les dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Yo creo que la mujer puede hacer la misma pregunta o llegar a la misma conclusión. Si lo que el marido le está pidiendo no es algo justo, no es algo agradable a Dios, entonces ella no tiene la obligación de someterse al marido en ese asunto, en ese aspecto en donde el marido le está pidiendo o le está obligando a hacer algo que no es correcto. Lo que es la mujer, lo que la mujer debe hacer es negarse y, de ser necesario, buscar ayuda. Algo que nosotros vemos también en el libro de Hechos es el ejemplo de Ananías y Zafira, un matrimonio en donde la mujer, permítanme esta expresión, le sigue la corriente al marido, y vemos las consecuencias donde esta mujer, sabiendo que no era correcto, perdón, Todavía no. Vemos este asunto de Ananías y Zafira, cómo ella accede a esta idea o a este mal liderazgo de su esposo. La historia hubiera sido otra si cuando Ananías le invita a Zafira a decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, lo vamos a planear y vamos a decir que hemos dado todo, pero nos vamos a quedar con una parte. Y obviamente esto no tiene nada que ver con que con la ofrenda. Me estoy refiriendo a esta complicidad que hubo entre Ananías y Zafira. Ella debió haber dicho a Ananías, ¿sabes qué? No, eso que tú me estás pidiendo va en contra de Dios, esto no es agradable, así que yo no te voy a seguir en eso. Entonces vemos obviamente que la historia fue otra. La mujer prefirió, a Zafira prefirió obedecer al marido antes que obedecer a Dios. Así que no, hermana, de hecho yo les diría, la mujer tiene todo el permiso de Dios de no someterse al marido cuando lo que el marido le está pidiendo vaya en contra de lo que es justo delante del Señor. No lo debe de hacer. Si la mujer está sufriendo, y es algo que vamos a ver también, si la mujer está sufriendo por causa de esto, la mujer debe de pedir ayuda. Hermanos varones, yo sé que creo que nada más está mi hermano René por ahí, pero hermanas, para que también vayan educando a sus hijas y a sus hijos, el mandamiento de someterse al varón no se lo da Dios al varón. Es decir, Dios no le dice al varón, somete a tu mujer. Es algo que Dios le dice a las mujeres. ¿Por qué? Porque la sumisión debe de ser un acto voluntario. No es un acto violento que el varón con golpes, con violencia, va a someter a la esposa. Eso nunca se ve en la Biblia o nunca lo aprueba la Biblia. El acto de sumisión es un acto voluntario y es un mandamiento que Dios se da a la mujer. ¿Ok? ¿Podemos continuar, hermanas, hermanos? Sí, hermano, muchas gracias. Sí, hermana. Bien. Esta idea de la sumisión es muy rechazada por las mujeres porque ha sido enseñada de una manera correcta. Y hay muchas falsas ideas con respecto a la sumisión. Le voy a tratar de ir un poquito rápido, pero igual cuando tengan alguna pregunta o duda, hermanas y hermanos, con toda la confianza. La sumisión, se dice, la sumisión es solamente para las mujeres, pero esto no es verdad, esto no es así. Todos nosotros debemos sujetarnos a alguna autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros. Por ejemplo, autoridades civiles, como lo vemos en Romanos 13, en Tito 3 y en Primera de Pedro 2:13. Nosotros estamos sujetos, hermanos, a las autoridades civiles. Nosotros tenemos, en el lugar donde vivimos, tenemos un alcalde.
tenemos gobernadores, tenemos presidentes, y nosotros nos sometemos a esa autoridad. No solamente las mujeres, todos. Tenemos autoridades también en la iglesia, como lo vemos en Corintios y también en Hebreos. Hay autoridades que Dios ha puesto en la iglesia y nosotros nos sometemos a ellas también. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. Tenemos también autoridades laborales. Los que trabajan tienen, a menos de que sean sus propios jefes, pero si no, tienen también autoridades laborales. Tenemos jefes, tenemos patrones y tenemos que someternos a esa autoridad. Y sobre todo, dice, nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces, la sumisión, es falso que la sumisión sea solamente un asunto para las mujeres. La sumisión está más presente en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, los muchachos van a la escuela y ellos tienen una autoridad, que en este caso la escuela tiene un director, y los muchachos están sujetos a esa autoridad y deben de respetarla. Como hemos dicho, los empleados tienen también la autoridad de sus patrones. En la iglesia también los miembros de las congregaciones se sujetan a las autoridades. Y algo bien importante, ninguna de estas relaciones, o sea, por ejemplo, alumno-maestro o maestro-director, ninguna de estas relaciones definen nuestro valor, nuestro honor o nuestra autoridad. Lo que hacen estas relaciones es describir cierto orden que debe de ser respetado para que se mantenga la estabilidad precisamente en esa relación. Yo tengo que respetar las autoridades civiles. Yo tengo que respetar a mi jefe. Yo tengo que respetar a mis padres, porque de lo contrario esto se volvería una anarquía. Y ese orden ha sido dado por Dios. Si nosotros leemos precisamente estos pasajes que estamos viendo allí en Romanos, en Tito, en Pedro, vemos cómo, y en Colosenses también, vemos cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a que los esclavos o los siervos estén sometidos a los amos, que los hijos estén sometidos a los padres, porque esto va a traer orden en la familia y en la sociedad. Así que, hermanas, la sumisión no solamente es para las mujeres, todos, hombres y mujeres, vivimos en este sometimiento, cada uno en sus diferentes relaciones, pero esto es saludable para que haya orden en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Otro mito u otra falsedad es que la sumisión es una esclavitud y es para débiles. Y nuevamente, eso no es verdad. La sumisión de una persona no implica que sea un esclavo, es decir, que no tenga derechos, que no tenga voluntad y que no tenga decisiones. No, eso no es sometimiento. La sumisión tampoco implica que una persona sea débil. Y nos pone el ejemplo, Jesús ha sido la persona más completa y satisfecha en este mundo y al mismo tiempo es el Todopoderoso, como lo dice Apocalipsis 1:8, y con todo eso, él mismo se sujetó a su Padre Celestial, pero ¿saben qué? También a sus padres terrenales. Cuando se dice que lo perdieron de vista José y María y cuando se regresan a Jerusalén y lo encuentran conversando con los doctores, con los teólogos de la época, primero como que hay un cierto regaño de que, hijo, ¿por qué nos das este susto? Y Jesús responde, bueno, yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Y esto debe haber dejado atónitos a José y a María. Sin embargo, Jesús se somete a la autoridad de sus padres terrenales y se regresa con ellos. Entonces, el mismo Jesucristo nos está dando el ejemplo de la sumisión, que no es una esclavitud, que no es para personas débiles, es para mantener el orden que Dios ha establecido en los diferentes ámbitos de la vida. Otra falsedad, la sumisión significa callarse. Esto es completamente falso.
las Escrituras en ningún lugar enseñan que la mujer que se somete a su esposo lo demuestra guardando absoluto silencio y guardando sus opiniones para ella misma. En Proverbios 21 vemos que esta mujer virtuosa dice, abre su boca con sabiduría. Así que no, la sumisión tampoco es estar, como dice ahora, no, calladita te ves más bonita. No, la esposa que se sujeta llega a ser la confidente del varón. El varón puede acercarse a ella y contarle los problemas, lo que le acongoja, y la mujer puede ser una gran consejera para su marido. De eso se trata, ser la ayuda idónea para su esposo, que la protege. El esposo que acepta la sumisión de la esposa nunca le va a prohibir expresarse. Es absurdo, hermanos. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la inteligencia y en las capacidades que Dios ha dado a la mujer. Sería necio de nuestra parte como varones rechazar esa sabiduría, esa inteligencia, esas facultades que Dios le ha dado a la esposa, rechazarlas porque yo soy el líder y tú eres la ayuda. Sería bastante tonto de nuestra parte no escuchar a nuestra esposa. La esposa que se somete puede expresar correcciones a su esposo en amor, porque eso también es importante, en amor, y hacer peticiones e incluso enseñarle. Y hermanos, no quiero que vayan a tener una sobreestima o algo descontrolado, pero yo reconozco delante del Señor y de mi esposa que está aquí, que yo soy enseñado por ella. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy un pecador. Yo no lo sé todo, yo me puedo equivocar, pero gracias a Dios porque me ha dado una ayuda idónea que me hace ver mi equivocación, que me corrige cuando no estoy en lo correcto y que me enseña en muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ella quiere es que yo ejerza bien mi liderazgo. O sea, ella no quiere usurpar el liderazgo, ella quiere que yo ejerza bien mi liderazgo. Y cuando ella ve que algo no estoy haciendo bien, ella con amor, con paciencia, me dice, mira, esto tal vez no es así, la Biblia dice que esto se debe de hacer así, o a veces simplemente ora por mí para que el Señor me abra los ojos. Entonces, hermanos, es una falsedad que la mujer no pueda expresar sus opiniones a su esposo. Esto es completamente falso, esto es completamente antibíblico. Otra falsedad, la sumisión significa ser invisible. Esto tampoco es cierto, que la mujer tiene que estar en un rincón, la mujer tiene que estar guardadita. ¿Se acuerdan? Algo un poquito bastante peyorativo se decía antes, dice, la mujer tiene que estar como la escopeta, cargada y detrás de la puerta. Yo no sé si hay aquí algunos hermanos que les haya tocado escuchar esto. Esto sí es algo grave porque pues, se decía, era una frase muy mexicana, pero eso tampoco es cierto, que la mujer tiene que estar encerrada y no tiene que pasar o tiene que pasar desapercibida. Eso no es verdad. Si la mujer hace uso de los dones, de los talentos, de las habilidades que Dios le ha dado para su gloria y para el bien de su hogar, créanme, esa mujer no va a pasar desapercibida. No se le pide a la mujer que anule su personalidad para que el esposo brille. No, todo lo contrario. Si ustedes se acuerdan, en Proverbios 31 lo que dice, la mujer que hace, la mujer tiene a su familia en tiempo de frío vestida con ropa doble, dice, y su esposo es conocido en las puertas por ella. Entonces, vemos que la mujer no pasa desapercibida, al contrario, la mujer es alabada al ver lo que ella hace por su familia. Si ella utiliza todos los dones, las habilidades que Dios le ha dado para su hogar y para la gloria de Dios, esa mujer jamás va a pasar desapercibida.
Otra falsedad. La sumisión debe ser demandada por el esposo, lo que comentábamos hace un momentito. Y lo que decía nuestra hermana Iber, ¿no? Muchos varones no creyentes, o a veces hasta varones creyentes, han utilizado este texto de Efesios para obligar a la mujer. Y le dicen, debes sujetarte a mí porque la Biblia lo dice. Pero también las Escrituras no enseñan que el esposo debe demandar fuertemente la sumisión de su esposa. No se le da la orden al marido, es la orden a la mujer. Dice, en cambio se espera que la mujer se sujete de forma voluntaria y amorosa como al Señor a su marido. No es algo que el varón tenga que andar con la vara, con la correa y diciéndole, tienes que someterte porque la Biblia lo dice. Eso no es verdad. Y además, si nosotros quisiésemos hacer eso, ¿qué nos dice a los varones? Que el varón debe de amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Así que si yo, de manera incorrecta, quiero demandar la sumisión de mi esposa, entonces yo también debería de leer y de cumplir la siguiente cláusula. El varón tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si nosotros leíamos, o si estos varones leyeran esa otra parte, de seguro se darían cuenta que no es para nada una forma de amor exigirle de manera violenta a la mujer que se someta a él. Eso no es amor. ¿Ok? Otra falsedad. La sumisión bíblica da lugar a rudeza o violencia. Bueno, la Biblia nunca ha aprobado y jamás aprobará la rudeza o la violencia dentro del hogar. Toda intimidación que se utiliza como expresión de poder y control es una muestra de egoísmo, no de liderazgo bíblico. Si la mujer está sufriendo violencia, si constantemente está siendo avergonzada por su esposo, si está recibiendo violencia física, si está recibiendo violencia verbal, si sus hijos están sufriendo también este tipo de situación, entonces esta mujer tiene que buscar ayuda inmediata para salir de esta situación. No sé si es un matrimonio cristiano, la mujer tiene que hablar con el pastor y que el pastor llame al varón a dar cuentas, a rendir cuentas de lo que está haciendo. Incluso a veces, si obviamente esto va mucho más allá, pues incluso se tendrían que buscar a las autoridades civiles para que ayude en el caso de la violencia doméstica. Esto es algo, hermanos, que sucede. Lamentablemente, nosotros no quisiéramos que esto sucediera en los hogares cristianos, pero desafortunadamente es algo que sucede. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos yendo a la Escritura, porque no estamos obedeciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que la mujer tiene un poder muy grande para influenciar. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Hay una frase que en un principio yo no entendía muy bien, que dice, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Yo no la entendía hasta que leí este versículo de Proverbios. Realmente la mujer tiene una gran influencia en su hogar. Y por eso estoy de acuerdo cuando dice que la mano que mece la cuna, es decir, la mujer que es virtuosa, como dice ahí, es la mano que gobierna el mundo. Es la mujer que está criando hombres y mujeres piadosos. Entonces la mujer puede ser, la mujer es de gran influencia para el hogar. Pero la pregunta es, ¿cómo va a usar la mujer esa influencia para ser corona de su marido, de su hogar, o para avergonzar a su familia
Y dice, y ser como podredumbre en los huesos. Es algo que deben las hermanas, las mujeres, deben de considerar. No es si van a ser influencia, no, ustedes, hermanas, son gran influencia en el hogar. ¿Cómo han de usar esa influencia? ¿Para bien de su hogar o para vergüenza de su hogar? Es algo que el Señor les debe ayudar a decidir. ¿Cómo desarrollar una feminidad bíblica? Aquí hay consejos tanto para jovencitas que todavía no están casadas, pero también para hermanas que ya están casadas. Se habla de obedecer a los padres en amor, usar los talentos que tienen para aportar cosas buenas a la familia, ser decorosa a la hora de vestirse, no para agradar a los demás, ni siquiera a ustedes mismas, sino para agradar a Dios. Dirigirse con un lenguaje y una actitud respetuosa a los padres o al marido, o a los hijos también. Respetar el liderazgo de los varones, de la familia, de la iglesia o de la escuela. Ser creativas también, las mujeres son muy creativas, tal vez algunas más que otras, pero todas las mujeres son creativas, ¿no? Y pueden proponer también soluciones a problemas familiares. Por eso veíamos que la mujer no fue hecha para quedarse callada. A veces la solución está en la cabecita de nuestras hermanas, de nuestras esposas. Tienen que sacar esa idea de allí para que se dé la solución a ese problema. Algo también, no hacer críticas destructivas al liderazgo. No que no se pueden hacer críticas o no que no se puede corregir, pero que no sean críticas destructivas al liderazgo, sino que sean críticas constructivas para corregir, para ayudar, para que el liderazgo de los varones sea mejor. No participar en chismes, eso es algo importante también, para que se tenga esa confianza. Cultivar la belleza interna, no la externa. Y esto no quiere decir ahora que las mujeres no pueden arreglarse, no, sino que es mejor dar prioridad a esa belleza interna, a ese carácter afable, a esa ternura, a ese carácter como el de Cristo, más que, como dice la Biblia, a esas, pues dice, es el vestir ostentoso, ¿no? Cuidar ese aspecto. Ser una mentora, eso también es bien importante. Tito 2 habla de que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Entonces vemos que hay una transmisión de una generación a otra. Entonces, hermanas, si ustedes son mujeres mayores, si tienen hijas, si tienen nietas o sobrinas, etcétera, y necesitan ayuda en saber cómo dirigir un hogar, ofrézcanse de mentoras, enseñen a estas jóvenes pues todo lo que tiene que ver con la feminidad bíblica, cómo saber llevar un hogar. Si tú eres joven, entonces busca una mujer mayor que te ayude en esto, que puedan intercambiar experiencias, que puedas enseñar si eres una mujer mayor. Y no me refiero, cuando hablo de mujer mayor, no me refiero que tiene que ser una mujer avanzada en edad. Por ejemplo, mi esposa, que no está tan grande, pues ayuda a otras mujeres más jóvenes. Entonces, simplemente se trata de tener esa disposición de enseñar, así como lo dice Tito 2, donde las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes. Escribe también, dice, una nota alentadora y esperanzadora para alguien que lo necesita. Es algo que también las mujeres pueden hacer, ya sea que manden ahora con las redes sociales, se pueden mandar un mensajito de WhatsApp, se puede mandar un mensaje por tantas redes sociales que hay ahora, o se puede hacer una llamada para animar a otra persona, a alguna de las mujeres que están
necesidad ahora con eso de la pandemia, que nos vemos solamente por el teléfono, a veces no tenemos tanta oportunidad de platicar. Bueno, podemos también llamar para preguntar cómo están, si están bien, si necesitan algo, o para alentar a alguien que está pasando por alguna situación difícil, ¿no? Bien, finalmente, hermanas y hermanos, somos llamados nosotros a reflejar la imagen de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros reflejar mejor esa imagen? Bueno, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿cómo podemos nosotros reflejar mejor la imagen de Dios, tanto hombres como mujeres? Bueno, recordando, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios, que hemos sido predestinados precisamente para reflejar, para ser conformados, para que se vaya forjando en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 3:18 nos dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente en la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. ¿Cómo reflejar mejor la imagen del Señor? Dice, contemplando al Señor Jesucristo. Y esto nos remite, hermanos, a leer la Biblia, a conocer a Cristo a través de las Escrituras, a maravillarnos de Cristo, a contemplar toda su obra, a contemplar el modelo que nos ha dejado de liderazgo, a contemplar el modelo que nos ha dejado de sumisión y aprender de él. Mientras nosotros más veamos a Cristo, nosotros más vamos a querer ser como Cristo. Así como los hijos observan a los padres y el hijo ve cómo el padre sale a trabajar, el hijo también quiere imitar a su padre porque lo está observando. Así como las muchachitas también aprenden muchas cosas con ver a sus mamás. A veces algunas mujeres han dicho, bueno, yo aprendí a cocinar viendo a mi mamá. Bueno, porque hay una imitación, hay una admiración por ese trabajo y se llega a la imitación. La Biblia aquí nos dice que para que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios, tenemos que contemplar al Señor Jesucristo. Dice, nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen. Hermanos y hermanas, tenemos que ir a Cristo, conocer a Cristo, admirar a Cristo, maravillarnos de Cristo, aprender de Cristo para imitar a Cristo. Y de esa manera, la imagen de Cristo cada vez se estará implantando en nuestro propio carácter. Pues hermanos, concluyo el tema y regreso el micrófono, la voz a nuestra hermana que está dirigiendo, a menos de que hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, hermanas, hermano. Si no hay, hermanos, vamos a continuar con nuestro culto. Quisiera que cantáramos un himno, pero antes de entonar este himno, quisiera pedirle a mi hermana Sarita Rodríguez si fuera tan amable de hacer una oración de confirmación y de gratitud por el mensaje, por favor, hermana. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre Celestial, porque nos permite, Señor, escuchar tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra expuesta, Señor. Permite que, Señor, redarguya en nuestros corazones, Señor, y que lo que tú hoy nos quisiste decir lo llevemos en práctica como mujeres, como
amas de casa, como esposas, como hijas, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por nuestro hermano que hoy trajo tu palabra, Señor. Te pido que tú le sigas bendiciendo, Señor, le sigas dando sabiduría, la inteligencia, Señor, para que él pueda seguir compartiendo tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por esa bendición que nos has dado de escucharla por medio de nuestro hermano. Te pido que tú bendigas a mis hermanos presentes en sus hogares, bendícelos, y que, Señor, la palabra que hoy nos trajiste, Señor, haya quedado firme en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a cantar el himno número 497, Mujeres Mexicanas, y cantando este hermoso himno vamos a depositar la ofrenda a donde tenemos destinado a nuestros hogares. Posteriormente le voy a pedir a mi hermana Celina, mamá, que dé gracias a Dios por la ofrenda. Hermana, ¿se encuentra usted por ahí? Sí, hermana, está ahorita, aquí está presente. Sí, hermana, gracias. No me permite compartir, está todavía, creo, el hermano compartiendo. Sí, hermano, Israel, si pudiera usted dejar de compartir pantalla para que la hermana Cheli pueda compartir, por favor, si fuera tan amable. Gracias, hermano, muy amable. Perdón, hermano, soy nuevo en esto. No se preocupe, hermano. Mujeres mexicanas, obreras del Señor.
Amén. Amoroso Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos en esta tarde porque nos has permitido estar unidos en tu nombre, Señor. Gracias por este momento de meditación en tu palabra, Señor, lo que tú quieres, como tú quieres, Padre bendito, que seamos las mujeres. Ayúdanos, Señor, para poder agradarte en todo, bendito Padre. También, bendito Dios, te damos gracias por esta ofrenda que ha sido depositada. Te pido, Señor, que tú bendigas las manos de cada uno de mis hermanos que han depositado la ofrenda en esta tarde. Señor, que sea distribuida conforme a tu voluntad, bendito Padre. Tú conoces todas las necesidades de tu iglesia, Señor. Te suplicamos, por favor, Señor, que conforme a tu bendita voluntad, Padre, tú la suplas. Señor, gracias por los alimentos que no nos han faltado, el sustento diario. Gracias porque nuestras necesidades más elementales, bendito Dios, tú nos has suplido toda esta semana, nos has cuidado, nos has ayudado, nos has bendecido y has fortalecido nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, por este momento. Y te agradezco con todo mi corazón, junto con mis hermanos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a leer una porción bíblica. Dice la palabra del Señor. Con esto vamos a estar despedidos. Le voy a pedir a mi hermano Israel Salgado, si fuera tan amable de hacer la oración final, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículos 20, 21 y 22. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esperemos en el Señor que, como dice en este último versículo 22, que todas nosotras podamos soportar y obedecer esta palabra de exhortación que hoy recibimos por medio de su palabra, y pues que seamos hacedoras, ¿verdad?, de esta palabra y no tan solamente oidoras. Adelante, hermano Israel, si puede despedirnos con una oración, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos llegar a este momento, Señor, del día, de la noche, al concluir, Señor, este tiempo de adoración a ti, Señor, y ver, Señor, que tú has sido fiel a tu palabra. Gracias, Padre, por todo el sustento que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la fidelidad tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor, que aún siendo infieles, Señor, aún siendo oidores olvidadizos de tu palabra, Señor, tú mantienes tu fidelidad, Señor. Tú mantienes tu pacto de amarnos, de cuidarnos, de guiarnos, de corregirnos, de exhortarnos, Señor, porque así te lo has propuesto, Señor, tener un pueblo que sea santo, como lo eres tú, Señor. Gracias, Padre, por ese gran privilegio y esa gran responsabilidad que nos das. Señor, gracias por esta meditación de tu palabra. Señor, rogamos que nos ayudes, Padre, a los varones a ejercer nuestro liderazgo, a las mujeres, Señor, a ejercer esa influencia positiva, esa influencia, Señor, benéfica en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, Señor. Gracias por las mujeres, Señor. Gracias por las esposas que tú das a los varones, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos tu ternura a través de ellas, Señor. Padre, rogamos que tú guardes a mis hermanas de este feminismo violento, Señor, de este feminismo que no exalta tu nombre, Señor, que refleja tu imagen, Padre Santo.
Guárdanos, Señor, de no irnos con la corriente, Señor, sino al contrario, ir en contra de la corriente de este mundo, manteniendo, Señor, nuestra fidelidad para contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque has sido nuestro ayudador, has sido nuestro sostén, Padre bendito. Señor, despídenos en paz, danos un buen descanso en esta noche, Señor. Sé con mis hermanos y hermanas que el día de mañana han de salir a trabajar, Señor, guárdales también. Y Señor, sigue sustentando a tu iglesia, Señor, sigue limpiando tu iglesia, Señor, santificando con tu palabra, Padre Celestial. Señor, ayúdanos con tu iglesia a hacer luz y a hacer sal también, Señor. Allí donde tú nos has puesto en cada una de las ciudades, Señor, ayúdanos a seguir siendo luz y sal, Señor. Y que todos, Señor, puedan ver nuestra luz y que glorifiquen tu nombre, Padre. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas, pues estamos despedidos y pues gracias, hermano Israel, por nuevamente estar con nosotros, que Dios les siga bendiciendo. Oramos por usted, hermano. Gracias, Oramos hermano. por cada día. Bendiciones a todas.